Este día vamos a hablar sobre el tema bajo sus pies. Es un tema importante porque recuerden que durante esta semana, como la anterior, estuvimos estudiando el tema de los salmos y las claves que nos dan a la hora de ver el cuadro completo de la profecía bíblica. Una forma de ver la Biblia que ha sido fascinante, ya nuestro pastor Dani Perla lo destacaba alguno de estos días, y se ha destacado el hecho de que estamos aprendiendo a apreciar toda la palabra de Dios y todo lo que nos dice. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el estudio de este día. Bondadoso Padre, hoy pedimos sabiduría, que tus santos ángeles nos acompañen y tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones para apreciar lo que tú nos enseñas en tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, Pastor Dani Perla, me llama la atención que cuando vamos a los salmos, y hoy vamos a considerar uno, y de hecho le invito a todos nuestros hermanos y amigos que vayan con nosotros a este salmo, ahí en los salmos ese llamado que se nos hace a nosotros a esperar que Dios va a establecer su justicia, su reino. En el Salmo 47 aparecen unas declaraciones fascinantes, que es el salmo que vamos a considerar, al menos unos versículos para introducir la lección de hoy, y dice la Biblia de la siguiente manera: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Pastor, cuando leo este salmo y vemos las profecías que claramente nos señalan la victoria de Cristo, de alguna manera viene a mi mente también, y en la lección se destacaba esa conexión muy interesante, esa vez en la que Lucifer, Satanás, fue a las cortes celestiales y cuando Dios pregunta de dónde vienes, él dice, pues de rodear la tierra y andar por ella, como queriendo decir, pues yo ando en mis terrenos, ando en lo que yo he conquistado. Este salmo, sin embargo, dice de que Dios es rey sobre toda la tierra e incluso va a compartir eso con su pueblo. ¿Cómo va a hacer esto posible? Bueno, este Salmo 47 es un salmo que podemos decir apropiadamente una continuación de lo que estábamos estudiando el día de ayer del Salmo 46, no solo numéricamente, no, sino que me refiero temáticamente, porque el Salmo 46 habla de que Dios es un Dios que da la paz, pero el Salmo 47 nos presenta que Dios es el fundamento para esa paz. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede Dios hacer eso? ¿O por qué Dios lo hace? Y miren que la respuesta está en los primeros versículos. Por ejemplo, comienza diciendo, pueblos todos, batid las manos. ¿Qué significa? Aplaudir. Ahí nos está diciendo que tenemos que reconocer, o sea, es una manera física de reconocer quién es Dios. Dice batid las manos, o sea, aplaudir, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces el versículo 2 da la respuesta, porque alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué yo tengo que alabar a Dios? Porque Jehová es el Altísimo, bueno, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Entonces lo que nos está diciendo es porque Dios es soberano. Así que este salmo establece la soberanía de Dios y presenta a Dios como, dice aquí mi Biblia, el título, como el Rey de toda la tierra. Amén. Dios tiene derecho sobre este mundo porque Él es el Rey, porque Él es soberano. Y esa es una de las cosas que este salmo nos dice. De paso, este salmo, como el anterior, el que sigue, es una colección de salmos de los hijos de Coré. Usted lo puede ver ahí en su Biblia, porque todo eso está ahí. No es un salmo de David, sino que es un salmo de los coreítas que habían sido dotados ellos con un don de la música, según leemos, muy grande, porque incluso miren lo que dicen ellos. Leamos el versículo 6. Dice acá, en el versículo 6, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Miren, imagínense, 4 veces en un solo versículo está diciendo canten, 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 cantad, y lo vuelve a repetir
en el versículo número 7. O sea, Sí. hay un énfasis especial en Dios y eso a nosotros debe llenarnos de gozo, Amén. debe llenarnos de júbilo, debe llenarnos de seguridad. El saber que Dios es soberano sobre esta tierra. Vemos tanto mal, vemos tanto dolor, tanto sufrimiento y pareciera que este mundo está a la deriva. Pero aquí los hijos de Coré nos dicen, no, 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 canten, aplaudan al Señor porque Él es soberano sobre toda la tierra. Amén. Y bueno, esto nos da esta perspectiva, por lo que yo decía también antes, que pues sí, cuando vemos alrededor, pareciera como que Satanás realmente va a triunfar al final con lo que está sucediendo en el mundo. Pero entonces, pastor, al analizar este salmo, porque de hecho hay varios salmos, varias partes en este salmo donde claramente los hijos de Coré dicen, reinó Dios sobre las naciones, Él es el rey. Y al compararlo con lo que Jesús logró y con la gran promesa que tiene de volver a esta tierra, ¿qué nos dice la Biblia sobre cómo se va a cumplir finalmente que el usurpador va a ser desterrado, derrotado y finalmente aniquilado y se establecerá el reino de Dios? Bueno, totalmente la Biblia nos habla acerca de eso y es el gran remedio para la raza humana. El gran remedio radica en someterse humildemente a Dios porque Él es quien gobierna y un día se va a hacer manifiesto de una manera que va a ser absoluta y total, que Dios es el gobernante de esta tierra. Miren ustedes que hemos estado viendo, estoy recordando algo en este momento, una noticia, por ejemplo, aquí en nuestro país, en los últimos días se ha dado que el mar, el oleaje, está, aquí solo tenemos el Océano Pacífico, el Pacífico, pero el oleaje se ha incrementado y se hace tan fuerte que la gente está en la orilla y de repente el agua sale y bueno, y ustedes saben la cantidad de agua, la fuerza que tiene y se lleva prácticamente todo. Imagínense eso, algo en pequeñito. Si nos imagináramos olas de cientos de metros de altura, ¿qué serían capaces de hacer? De paso, cada vez más yo veo información que dice que gran parte de nuestro mundo que conocemos, la tierra visible en la que nos movemos, porque muchas ciudades están asentadas a la orilla de Sí. los mares y va a llegar un momento que van a ser inundadas y solo los lugares que están altos son los que van a poder ser habitables. ¿Por qué menciono eso, hermano Gerson? Porque esta semana hemos estado estudiando las manifestaciones naturales que hay, por ejemplo, cuando Dios se presenta. Sí. Y mire, Dios bien pudiera usar esos recursos para hacernos saber que nosotros pues simplemente somos Finitos. pequeños aquí. Quisiera decir algunas otras palabras, pero tal vez no. Pero Dios podría usar una de esas manifestaciones, un buen temblor, un maremoto, etcétera, pero Él no lo hace. Pero pronto Dios tendrá que levantarse y me ha gustado mucho la lección de estos 2 días, especialmente también mañana la que vamos a estudiar, donde va a quedar claramente demostrado que Dios está actuando y Dios va a actuar. Dios no le tiene miedo a la guerra. De hecho, estamos en conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Y Él vino y se metió en el terreno del enemigo y vino como un bebé. ¿A quién se le ocurre entrar a un territorio enemigo sin blindaje? Y Él se metió como un bebé a la merced de todo lo que pudiera pasar, cuidado solamente por 2 padres que no tenían ninguna, uno su madre terrenal, el otro pues su padre de hecho, no sé cómo podemos decirlo, pero el punto es, hermano Gerson, y es que esto es lo que tiene que evocar estos salmos en nosotros, es saber de que toda esta temática, de paso, toda esta temática que estamos estudiando, ¿por qué ir a los salmos? Y aquí vuelvo a recordar algo, porque es lo que encontramos en el Apocalipsis, cuando vemos allá
de la ira de Dios, cuando vemos de guerra, cuando vemos de conflicto, cuando vemos esto. Eso no es que a Juan se le ocurrió, que Dios cambió de... No, ya los salmistas hablaban de esto, no solo David, sino que los hijos de Coré y los profetas, etcétera, como vamos a seguir estudiando. Entonces, Dios, tenemos que levantar nuestros ojos, tenemos que saber, no, el mundo no está a la deriva. El mundo, aunque se dirige hacia la gran confrontación final, pero está Dios, quien es el soberano, y Él pronto vendrá a esta tierra en una manera que todos se darán cuenta que Él ha venido. Y aunque esa parte va a ser un poquito más técnica, si puedo decirlo de esa manera, sí me gustaría que nos pudiera ayudar con este panorama que nos presenta la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, se nos presenta la venida del Señor Jesucristo, un hecho portentoso, pero ahí se dice que Jesús no va a tocar la tierra. Ahí dice que Jesús estará suspendido en el aire y todos los que lo hemos aceptado estaremos con Él en el aire. Pero luego en Zacarías se nos dice que Dios mismo va a descender y pondrá sus pies sobre el monte de Sión o Sión. ¿Cómo estos dos textos están relacionados y de qué nos está hablando la Biblia? ¿Qué momento nos está diciendo la Biblia? Bueno, realmente, hermano Gerson, esto es algo maravilloso. Dios ya entró, como lo mencioné, su primera venida. Él entró en escena cuando Jesús nació de una mujer, venido el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí es su primera venida, directamente a esta tierra. Pero Él hizo una promesa. Le dijo a sus discípulos, vendré otra vez. Esa es su segunda venida. En esa segunda venida, dice la Biblia que Él aparecerá sin relación con el pecado, porque Él vendrá para salvar a los que le están esperando. Y entonces, en su segunda venida, cuando Él entre a esta tierra, toda la naturaleza se conmociona tremendamente, pero los que lo están esperando son elevados hacia el cielo, donde Él está en el cielo. Él está viniendo con todos los millares de ángeles, y entonces es lo que dice Tesalonicenses. De paso, es una promesa muy linda que le escuchamos mucho, especialmente la recordamos cuando estamos pasando por momentos de duelo, de pérdida, y qué bueno saber que Jesús viene, y dice que ahí resucitan los muertos en Cristo, y los que están vivos se unen con ellos, y son elevados, son arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar juntamente con Él. De ahí comienza un periodo para la tierra de desolación, que es lo que vimos, creo que lo estudiamos en Jeremías. Ya lo estudiamos, la tierra estaba desolada. Bueno, va a haber un momento de desolación de la tierra, comienza el periodo de los 1000 años, donde solo Satanás y sus ángeles quedan vivos sobre esta tierra. Los impíos, todos, han sido muertos, los que estaban vivos, y los muertos siguen muertos hasta un momento posterior donde ellos van a volver a la vida para recibir la paga de sus pecados. Pero allí hay una profecía, precisamente esa sería la tercera venida. Noten, estamos haciendo usted dijo esto, sea un poquito más técnico así, estamos hablando ya en su primera venida, ya ocurrió, su segunda venida, que es la que estamos esperando y que de paso está próxima, y después de realizada esa segunda venida viene la tercera venida. Y hay una profecía. Vamos a Zacarías, porque me interesa cómo Zacarías usa un lenguaje que presenta esto. Esta visión de Zacarías, capítulo número 14, realmente no se cumplió, pero ahora se va a cumplir. No se cumplió para el pueblo de Israel en la época de Zacarías. Dios hubiera querido hacer grandes cosas con Israel. Cuando yo me quedo pensando todos los planes que Dios tenía para esa tierra de Israel, yo me quedo sorprendido y digo, pero no se cumplió debido a la incredulidad, a la pecaminosidad de ellos. Pero veamos, por ejemplo, Zacarías capítulo 14, y vamos a leer en este momento los versículos 1 hasta el versículo 4. Muy bien, dice así: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Muy bien, y tal vez para quedar ahí con, bueno, ya es el último capítulo del libro de Zacarías, pero para quedar ahí un poquito más en el contexto de lo que habla, mire lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Dice así: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Muy bien, y vamos a leer uno más, el versículo número 12. Que dice de la siguiente manera: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Muy bien. Así que ha sido una lectura bien interesante. No te dice, viene el día de Jehová. No te viene, no, todavía no está. 8 profetas más del Antiguo Testamento mencionan ese día de Jehová. Es un día de batalla, donde Dios va a manifestarse en una manera como no lo hemos visto nunca. Si alguien está pensando, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios? Mire, no, Dios no tiene miedo. No. Dios no tiene miedo de pelear, porque aquí es la palabra que está usando. Jehová peleará contra aquellas naciones. No, Dios no tiene temor. No, Dios no le tiene miedo al diablo, jamás. Es al revés sí, pero no de Dios hacia Satanás. Pero aquí está hablando de los juicios que Dios hace contra las naciones que han luchado contra su pueblo, Dios muchas veces ha aplazado estos juicios, pero cuando Dios aplaza sus juicios es con propósitos de gracia y misericordia. Sí. O sea, y pongámoslo para nosotros hoy, el hecho de que esto todavía no se ha cumplido, no se cumplió ya con Israel y no se ha cumplido ahorita, es una oportunidad para buscar a Dios, es una oportunidad para aliarse con Dios, para amistarse con Dios, porque este día vendrá, el día de Jehová, donde Él va a hacer justicia, donde Él va a hacer juicio contra este mundo, donde nota que se usa todo un lenguaje de guerra, y entonces incluso usa esa imagen del monte de los olivos, sí, donde dice se afirmarán sus pies. Había una costumbre en esa época, bueno, un dicho, por ejemplo, Dios le dice a Josué, ¿verdad? Te voy a dar todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y entonces estaba esa costumbre, cuando dice que el monte se va a partir por la mitad porque se afirmarán sus pies, quiere decir propiedad. Entonces en su tercera venida, después de hacer un juicio contra los impíos, la santa ciudad de Dios se asienta sobre esta tierra. Los impíos piensan que son capaces de conquistarla y bueno, hay otra visión. Yo por eso pedí el versículo 8 que habla de las aguas, las aguas vivas, cómo salen, que esto nos recuerda Apocalipsis cuando habla de un río de agua viva, pero dice el versículo 9, Jehová será rey sobre toda la tierra. Amén. Este mundo es de Dios. No pensemos que Dios se ha olvidado. Es más, como cristianos a veces andamos con pena, andamos tristes, andamos ahí derrotados y que vemos que los gobernantes del mundo son estos, los reyes del mundo son estos, los ricos del mundo, los oligarcas, como quiera llamarle. Pero no, la Biblia dice que Dios es el rey y un día la gente lo sabrá. Y finalmente viene ya la ejecución del juicio, donde dice que ellos van a estar de pie. Miren qué tremendo, su carne se corromperá aún cuando estén con vida, se le consumirán las cuencas de los ojos. Bueno, esto es un lenguaje para describir el castigo y los terrores que vendrán a aquellas personas que estén fuera de la santa ciudad. Así que todo esto va a suceder muy pronto. Este texto habla de guerra, habla de confrontación. Nuevamente quiero repetirlo, hermano Gerson, Dios no tiene temor de pelear contra el mal.
De hecho, lo está haciendo, solo que ahora estamos en un momento muy especial, que es el momento de aceptar, el momento de la gracia. Tal vez cuando a veces alguno piensa, ¿y por qué Dios no hace justicia? ¿Y por qué Dios no hace juicio? ¿Y por qué Dios no viene? Ay, y tal vez Dios solo se rasca la cabeza para ponerlo en palabras humanas y dice, ay hijo, es que si yo voy y hago juicio contra esa persona que tú dices, contra este otro, contra esto y aquello, también voy a tener que hacer juicio contra ti porque tú tienes pecado también, tú no estás preparado. Porque podemos estar pensando, sí, yo quiero que Dios haga juicio contra otro, pero ¿y yo qué? Yo soy ya santo, soy puro, soy perfecto, soy sin pecado. Bueno, por eso es que Dios nos está dando oportunidad. Sí. Cuando su pueblo esté preparado, cuando el pueblo de Dios esté listo y sean sellados, dice Apocalipsis, en su frente, los hijos de Dios, entonces Dios no va a tener más que esperar, se desatan los 4 vientos, bueno, y retrocedemos ahí hasta antes de la segunda venida de Cristo. Pero noten que ahora, en esta última sección de la lección, hemos hablado de sus 3 venidas, de las 3 venidas de Jesús, que culminan con la confrontación y la erradicación total del diablo, de los pecadores y del pecado en esta tierra. Amén. Bueno, tenemos un futuro glorioso y todo gracias a lo que Cristo ha logrado por nosotros. Por eso, pastor, me gustaría que orara por nosotros para que hoy nos ayude el Espíritu Santo a tomar una decisión, a la de pertenecer al pueblo de Dios, a la de formar parte de los hijos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad que este mundo te pertenece a ti, que tú estás al control. Nos cuesta creerlo, no lo vemos aparentemente, pero sabemos, Señor, que es una realidad cuando vemos operaciones maravillosas que estás obrando en los corazones de aquellos que se han entregado a ti. Señor, queremos alinearnos con tu plan, con tu agenda, con tu proyecto para nuestras vidas y para este mundo. Ayúdanos, Señor, para aceptar tu soberanía en nuestras vidas de buena voluntad y evitar ser destruidos cuando tú establezcas tu reino en esta tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.